El Sahel. La muralla sur se desmorona. El golpe de Estado en Níger pone fin a la hegemonía francesa y también europea en el control de los recursos del centro de África. ¿Qué tiene que ver con la guerra de Ucrania? Os los contamos a continuación con la ayuda de José María y un servidor, Francisco. Hola a todos, esto es Juegos de Poder. Empecé hablando del Sahel y creo que es importante centrar nuestra mirada en esa frontera sur, desconocida por muchos españoles, pero cuya importancia es vital para la seguridad tanto de Marruecos como de Argelia, pero también de nuestras fronteras en Ceuta y Melilla y en toda España. ¿Qué es el Sahel? Pues es la zona verde, la franja verde al sur del desierto del Sáhara. Allí hay numerosos países que solo son centro de nuestras miradas por el tema del yihadismo. Pero muchos de vosotros no sabéis, o espero que si lo sabéis estéis muy bien informados, de la existencia de intereses de países como Rusia, China y también la Unión Europea, especialmente en Francia, que están jugando un juego de poder en ese territorio por el control de recursos materiales como puede ser el uranio de Níger. Por eso es tan vital su control y eso es algo que Rusia sabe y por eso esta semana generó que su foro por África, ¿no? O foro por la libertad de África, o como lo quisieran llamar, ese foro en el que llamó a 40 países africanos para ver cómo coordinaban las políticas entre Rusia y bueno, Níger, Burkina Faso, Mali. Cosa que esos tres países y alguno más, hubo golpe de Estado recientemente, Efectivamente, ¿no? En Níger, sí. Y qué casualidad que fue ahora también ese golpe. ¿No? Y en Mali no hace mucho, sí, y en Burkina Faso tampoco. Ya hubo movimientos en ese sentido. Entonces, bueno, mucha gente cree, y yo también lo creo, que todos esos golpes son maniobras teledirigidas desde Moscú. Porque ellos ahora, quieren desestabilizar esa zona. Es su forma de responder o de distraer la atención de lo que está pasando en Ucrania, a ver si los países occidentales acusan el golpe y crear un segundo frente ahí. Ellos esa zona que la tenían muy penetrada, Wagner estaba ya muy presente ahí y no les ha costado demasiado trabajo provocar esto que de hecho, Mali hicieron un golpe de Estado apoyado por Wagner, que expulsaron a Francia, y España todavía sigue allí con una presencia de instrucción militar en un país en el que Francia salió, y Níger, que España tenía una misión, creo que de entrenamiento de la policía nigeriana, nigerina, perdonad, a ver qué sucede, y nos vamos a fijar en Wagner, ¿no? Wagner es una empresa de PMC, ¿no? Que se dedica a dar seguridad. Todo el mundo la conoce por su trabajo en el Donbass y en Siria, y también sabéis de su papel en esta zona de África, ¿no? Sí. En África da seguridad y muchos estados le pagaron en materias primas o en la concesión mineras. Ahora mismo Wagner tiene un emporio minero en esta zona de África. Por lo tanto, hay una caricatura muy divertida, pero a la vez dura, que es África, cómo cambia el collar que controla a los dictadores en África, ¿no? Sí. Del dictador dirigido por Occidente, en este caso por Francia, es sustituido por otro dictador, ¿no? Que le gestionará todo en nombre de su verdadero amo, que en este caso será Rusia. Rusia o China, vamos a dejarlo ahí, que a lo mejor dentro de 2 o 3 años estamos hablando de compañías mercenarias chinas, que son muy potentes ya en África y que muy pocos conocemos su nombre. Yo realmente ahora mismo en PMCs chinas sé su existencia, pero sus nombres no. Estoy investigando sobre el tema y ya os lo contaré algún día. Pues tenemos Níger, tenemos Mali y Burkina Faso. Estos 2 países que acabo de citar, cosas de la vida,
están entrenándose en Rusia, me parece, de los oficiales. Sí, eso parece. Sí. Claro, es que ahí, a ver, se criticó mucho a Occidente, con razón, durante décadas y tal, que si primero allí practicamos el colonialismo o más recientemente el neocolonialismo, el caso de Francia, la potencia más establecida en ese área, pero es que ahora ese neocolonialismo, bueno, pues lo está ejerciendo con ventaja Rusia y, como tú también dices, China. Entonces, eso son prácticas, yo creo que eso sí, neocoloniales. A ver, lo que en el sentido clásico. En el sentido clásico de sacar recursos a cambio de poco. Sí. Es verdad que China está jugando con que les ofrece infraestructuras, les hace puertos, les hace aeropuertos, ferrocarril, pero es verdad que también se hace con todas sus materias primas. Claro, pero se hace para extraer las materias primas, no se hace por otro motivo. De hecho, mira, no hace mucho, estuve hablando con Felipe Pasolas en un programa sobre el Sahel, y él comentó algo que llama mucho la atención cuando lo oyes, que los burritos, están en grave peligro en estos países africanos. El burro, si os fijasteis en muchos documentales de televisión o noticias, veréis a un carro tirado por un burrito pequeño, un asno pequeño, o la población andando en asno. Para ellos es algo más que un animal, digamos, como aquí ya, que es casi un animal para cuidarlo, ¿no? No tiene ese servicio en la agricultura que tuvo antes, pero en África sigue teniéndolo. ¿Y por qué está en peligro? Porque la medicina tradicional china da un valor a la carne de burro para ciertas enfermedades. Por lo tanto, se está matando a casi todos los burros de África para el mercado negro chino. No quiero decir nada, pero bueno, es un ejemplo más de colonialismo. La diferencia, yo creo que podemos ya decirla, entre el colonialismo europeo y el colonialismo chino y ruso, es que Europa, cuando te ofrece o te obliga a aceptar los dos derechos humanos, ¿no? Es decir, cuando Europa te da una ayuda internacional, siempre va encaminada a favorecer los derechos humanos, que tu la igualdad, gobierno la tenga educación. unos estándares mínimamente democráticos. Es cierto que, a ver... Que no se logra. Sí, aquí a veces se hizo la vista gorda con algunas dictaduras y tal, pero bueno, al menos sobre el papel y de cara a la galería, Europa exige o apoya a los países que tienen unos regímenes, vamos a decir, pasablemente democráticos dentro de los estándares africanos, y que respeten pasablemente los derechos humanos. Pero claro, eso China y Rusia le importa nada. O sea, si eres un dictador y eres un dictador sanguinario, pues bueno, ya tú, yo... Mientras me compres, está. Níger, por ejemplo, era una democracia. El presidente que está detenido por la junta militar había sido elegido democráticamente y resulta que es de la minoría... podemos decir árabe del país. Es menos subsahariano, es más bien árabe, y es un ejemplo del sistema democrático de Níger que funcionaba con sus cosas. Hay que recordar que el norte de Níger es un área autónoma tuareg, tiene un problema de yihadismo. Eso es desierto ya. Es desierto, sí. Y hay zonas que están, digamos, abandonadas del poder central, y hay grupos yihadistas que... Me llama la atención una cosa de ellos, que es que están sustituyendo la famosa Toyota War, la famosa guerra de los pick-up, por la guerra de las motos. Es decir, agrupan 200 o 300 motos con dos tripulantes y asaltan un poblado y se van. Es decir, tienen como una especie de caballería ligera yihadista motorizada. Pero motorizada en motocicletas. Sí, en motocicletas. Eso, pero, no motorizada en camiones, no. De hecho, según algunos analistas, para ser miembro de estas unidades de caballería es como las antiguas unidades medievales, tienes que dar tú el caballo. Digamos, para unirte como yihadista tienes que poner tú la moto. La moto la pones tú, claro. Entiendo que es el conductor, el que va detrás, a lo mejor es el ayudante el escudero. Pues tenemos el Sahel, que es para hablar un día en exclusiva sobre el Sahel, y voy a intentar en la nueva temporada organizar alguna videoconferencia con amigos míos expertos en el Sahel para que nos den más información. Pues vamos a otra frontera caliente, ¿no? Si la frontera sur de Europa se desmorona, ahora nos vamos a la frontera oriental, donde están unos defensores de la frontera que yo creo que, espero que nunca actúen, porque su experiencia en defender esa frontera a mí me está viniendo ahora mismo a los usares alados montando a caballo, luchando en las llanuras
polacas. Ucranianas y... No, ucranianas, luchaban mucho en también, Ucrania, claro, sí. porque toda esa zona de Ucrania... En la Galicia y La por ahí. Galicia, no, la República Lituano-Polaca Sí. llegó a estar hasta Crimea. Ya, llegó a tener salida al mar, sí, Odessa, sí. En Odessa. Y me imagino eso llegó por a ahí. tener salida al mar, sí, sí. Los prorrusos dicen que tienen muchas ganas Polonia de invadir toda la zona de Bielorrusia y Ucrania para recuperar su espacio histórico, pero yo perfectamente sé que eso sería una locura, porque sería justificar también que Alemania invadiese Polonia para recuperar también todo. Todo. Y Kaliningrado y tal. Estamos viendo ahora mismo un helicóptero, un Mi-8, si no recuerdo mal, sí, es un Mi-8, sobrevolando Polonia. Ese es un Mi-8 bielorruso que junto a un Mi-24 sobrevolaron la zona del Parque Natural de Białowieża. Eso. Que es donde están los bisontes, ahí están los últimos bisontes europeos. Pues ahí sobrevolaron estos helicópteros en un ejemplo de ¿qué? ¿Podemos de guerra híbrida o un error del piloto? No, guerra híbrida. Es que qué casualidad que se van a equivocar precisamente ahora, también cuando la situación está tan tensa y se está alimentando esa tensión con acciones como esa. Claro. Sí. Esto, que está tensa ya desde hace un año, sí. Hay esto, pero lo que más mosquea es que hace una semana, y lo hablamos aquí en el último programa, Lukashenko advertía que ya no era capaz de agarrar a los wagneritas, que tenía unas ganas de atacar Polonia, ¿no? Pues todo esto unido, gloria, ¿no? Esperemos no verlo esto. Ya lo sé, sí. Porque sería ya el despiporre. Y ya te digo que... Y Polonia, a ver, yo a veces se acusa con alguna razón, no sé, a los polacos de ser demasiado paranoicos con respecto a las amenazas que tienen y tal, porque ellos parece que ven venir rusos por todas partes y tal, pero es que claro, episodios como este les da la razón y alimentan con motivos ciertos sus temores. Yo cuando estuve aquí en Polonia, ya hace muchos años, ya tenían un temor y una especie de psicosis con los rusos que, bueno, a mí en aquel momento no me parecía muy justificada, pero claro, después de todo lo que ha pasado y lo que sigue pasando, tienen motivos, y eso explica su rearme, y cómo están en un estado de prevención, vamos a llamarlo de momento, prevención máxima ante las amenazas de Rusia y ante las amenazas de Bielorrusia. Porque, a ver, aquí lo que está claro es que Bielorrusia actúa como agente interpuesto, y los Wagner, por supuesto. Y luego está el ejemplo más acabado y más grave y más triste y más sangrante de esa guerra híbrida o gris, que es las invasiones por parte de los inmigrantes, ¿vale? Que ya fueron el preludio de la invasión de Ucrania, traídos, yo no sé si, yo creo que incluso a la fuerza, a mí me da la impresión, desde Oriente Medio... Desde Siria les pagaron los billetes, bueno, los dejaron... bien. No hace falta obligarles, es decir, mira... Traídos no, sí, conducidos. Desde Oriente Medio, Siria, Afganistán, Kurdistán, en avión, en vuelos organizados a Moscú y a Minsk, y luego llevados a la frontera polaca y arrojados contra las allí, una vez que barreras. estaban allí, sí que se dice que la Guardia Fronteriza movía a esa gente. Sí, ahí ya en el último tramo es que ya los empujan, los arrojan contra la frontera polaca. Y esa crisis, que fue gravísima, se produjo ya en los meses previos a la invasión. O sea, en los meses aquellos de febrero, enero de 2022 y diciembre, noviembre, octubre de 2021. Y yo creo que para mí que formaba parte todo de la misma, operación. En el manual famoso de Gerasimov, la famosa doctrina Gerasimov, que no es un invento suyo, lo recuerdo, ese nombre, el propio periodista que le puso el nombre dice que no, que no. Yo de hecho leí su libro último, Todo es un arma, que recomendé aquí en un programa, y él mismo dice que no, que puso ese nombre, pero realmente la famosa doctrina Gerasimov es la recopilación, según Gerasimov, de las acciones no militares que se realizaron contra Rusia, ¿no? Sí. Y una de ellas es la de los inmigrantes. Por lo tanto, él aplicó esa zona gris, esa guerra en la zona gris, guerra híbrida, con marchas de inmigrantes masivas para desestabilizar un país. Sí. Que no son solo los polacos, no quiero decir el nombre, pero otros países también usaron esa técnica. No lo digas, ¿no? Porque el programa que nos bloquearon fue cuando hablamos de eso. Bueno. Hay más casos de esos. Ya. Pues tenemos Polonia, tenemos Bielorrusia, y hay un tema interesante. Hubo unas declaraciones de Bielorrusia sobre el tema de qué hacen los Wagner en Bielorrusia, que es algo que es interesante. Pues según Lukashenko, es reorganizar el ejército bielorruso y crear
un ejército de contratos, es decir, de contracti. El ejército bielorruso no tiene profesionales, tiene algunos oficiales y algunos suboficiales. Y los demás son todos servicio militar 18 meses. Y lo que quiere es que los wagneritas sean el cimiento de un ejército profesional. Yo no sé si va a ser cierto, porque los mercenarios de la Wagner quieren irse a África, que es donde está el negocio, ¿no? El negocio con poco riesgo. Hablan muy mal de los wagneritas en África, lo que hacen en los poblados, que no siguen el mandato del dictador de turno. Pues tenemos Polonia y nos vamos al frente de batalla, ¿no? Hay mucho que contar ahí. Sí, hay muchas cosas. A ver, si quieres empezamos un poco más por la parte naval. Vale. Nos vamos al agua, al mar, al Mar Negro. Han pasado en los últimos días y momentos muchas cosas. A ver, ya sabemos todo lo que ocurre en torno al acuerdo de granos, que Rusia lo canceló, pero Ucrania y otros países que no son Ucrania no se resignan, y quieren seguir comerciando a toda costa. Entonces hay una serie de barcos mercantes que han logrado abrirse paso, burlando el bloqueo ruso, en busca de los puertos ucranianos del estuario del Danubio. Ya no pretenden llegar a Odessa, que lo consideran quizás, o a Mykolaiv, que sería demasiado peligroso, pero sí que una alternativa factible es intentar alcanzar esos puertos de la ribera ucraniana del Danubio, fronterizos con Rumanía. Y bien, se dice que en los últimos días, al menos 3 de esos barcos, uno de bandera israelí... El primero fue un israelí, después uno de Georgia y otro turco, burlaron el bloqueo naval ruso, y se dice también que les abrió camino, o les indicó la ruta, porque hasta qué punto les abrió camino, a mí se me escapa, aviones de patrulla marítima de Estados Unidos. Muy bien. Y alcanzaron el puerto. Claro, ¿vale? Si tuviésemos un mapa ahora mismo de esto, básicamente está la frontera de Rumanía todo el rato. Y justamente aquí tenemos el mapa. El giro... No, la gente no va a verlo. No, pero lo miramos nosotros. Está la frontera de Rumanía, nos llegamos a la isla de las Serpientes y justo ahí comienza la desembocadura del Danubio. Por lo tanto, a lo mejor por aguas territoriales ucranianas se navega poco para llegar al Danubio. Otra cosa es a Odessa. Yo creo que no hace falta. No, es que yo creo que se entra el río Danubio tiene varios ramales y el ramal más al norte, la mitad es rumano y la mitad es ucraniano. Por lo tanto, los barcos que quieran entrar en el río Danubio no hace falta casi ni que entren en aguas territoriales ucranianas. Ahí está el problema que tiene Rusia. Rusia sabe que si ataca a esos barcos en aguas rumanas... Y tiene que arriesgarse a violar de alguna forma casi la integridad territorial rumana. De hecho, se dice que los misiles rusos que atacan a los puertos ucranianos, alguno ya sobrevoló territorio rumano. Hay confirmados, desmentidos, hay un poco una guerra de... Lo lógico es que atacasen desde el norte que no... pero claro, es que ahí el río tiene como 200 metros de ancho, no es tanto. Y un misil se te escapa... El problema, teniendo en cuenta la eficiencia de los sistemas, de algunos sistemas de misiles rusos, imaginar que por algo en el ataque a una de estas ciudades portuarias del Danubio, el misil que va para una orilla se equivoque y vaya a la ciudad espejo, que pueda haber, porque muchas veces en las fronteras sabéis que hay ciudades espejo. Claro, como en España, con Portugal. Ayamonte, Villarreal. Toda la frontera. Pues ahí también. Pues imaginar qué puede suceder si por algo un misil... Pues aquí los puertos estos ucranianos importantes donde se carga el grano, es el puerto de Ismail, el mayor, luego hay otro que es el puerto de Kilia, el puerto de Vilhov, el puerto de Reni, pero bueno, el principal es Ismail. Y ahí se concentran los ataques rusos. Entonces, claro, ven que no es fácil o no es conveniente, a lo mejor políticamente, atacar los barcos, entonces atacan los depósitos de grano y las instalaciones de carga. Y se dice que ya han logrado destruir decenas de miles o quemar, decenas de miles hay una hoguera, una pira de toneladas de grano listo para ser cargado. Y el tema de los barcos, ellos con su armada, con sus buques de guerra, los rusos, intentaron
si no hundir, al menos cortar el paso o abordar o interceptar a los barcos estos que burlaron el bloqueo. Sí, pero eso fue en aguas internacionales. Sí, pero ¿qué pasa? Que Ucrania respondió a eso. ¿Cómo? Con los drones marinos que tiene Ucrania. Entonces, ¿cómo Ucrania logra disuadir a los barcos rusos para que se acerquen a los buques mercantes? Enviando contra ellos los drones. Y se dice que 2 patrulleras rusas fueron... si no alcanzadas, hay fuentes que dicen que fueron alcanzadas y sufrieron daños menores y algunos heridos, no fueron hundidas, pero que sea como fuere, el ataque ese con drones, les haya alcanzado o no, ha servido para alejarlas y permitir que los barcos mercantes llegaran sanos y salvos al estuario del Danubio. Lo que pasa es que al llegar aquí ya no tenían que cargar. Sí. Claro, el problema es cómo paras un barco mercante. ¿Le vas a disparar? ¿Vas a disparar a un barco con bandera israelí? ¿Vas a disparar a un barco con bandera turca? Hombre, un buque de guerra, un barco mercante lo puede detener, le puede disparar por la proa, pero, disparos de aviso y el otro se para. Pero ¿en qué mandato internacional puedes hacerlo? Bueno, es decir, desde el punto de vista del derecho internacional, no existe ningún mandato. Yo creo que no. No, lo digo, porque se puede encontrar con casus belli con un país al que le dan un barco. También sería meterse en otra clase de líos ya. Y ahora ya que hemos sacado el tema de la amenaza esta real de los drones marítimos ucranianos, bueno, llevan siendo una amenaza desde hace muchos meses y ya consiguieron, y ataques ha habido muchos. No todos exitosos porque muchos de esos drones, igual que los digamos aéreos, son alcanzados antes de llegar a su destino, pero alguno, en un ataque en masa o un enjambre, alguno siempre se cuela. Y ya meses atrás hemos visto cómo alguna fragata rusa fue alcanzada con daños en los accesos al puerto de Sebastopol, en el mismo puerto de Sebastopol. Y en estos últimos días ha habido una nueva oleada de esos ataques, ya no a Sebastopol, no, al puerto de Novorossiysk. Aquí estamos hablando de la costa más oriental del Mar Negro, rusa, cerca de Georgia. Sí. Donde los Juegos Olímpicos de Eso, que por cierto, Novorossiysk creo que es una ciudad hermanada con Gijón, una ciudad portuaria. Bien, allí los rusos tienen una gran base naval alternativa a Sebastopol. Y es un santuario de la flota rusa. Bueno, bien, pues hasta allí se lograron llegar y colarse los drones ucranianos, y esto ya está confirmado, que alcanzaron uno de estos grandes buques de asalto anfibio de la clase Ropucha, que son unos barcos pensados para transportar y descargar hombres y material de guerra en una costa enemiga. Podemos ver el vídeo del ataque. Sí, ahora esos barcos son clave no desembarcan en una playa, ahora mismo no lo necesitan, pero desembarcan en los puertos del corredor terrestre, en Berdyansk y Mariupol, básicamente, ¿no? Y son clave para mantener la logística y el vínculo marítimo con las tropas que luchan en el corredor. Entonces ese barco hay un vídeo que no deja lugar a dudas, hay otras imágenes, fue un ataque nocturno, hay otras imágenes diurnas ya, que el barco está gravemente escorado para el costado de babor porque fue alcanzado de lleno. Y a ver, yo creo que ese barco es una pérdida. Si no definitiva, avería por lo menos. Sí, esto va a dique seco seguro. Lo único que lo lleven, si no ven que no lo pueden salvar, que lo lleven a aguas poco profundas y que el barco se pose en el fondo y allí ya a ver qué pueden hacer con él. En la historia naval se rescata el barco y se puede reparar, pero en dique seco y durante años. Teniendo en cuenta, una cosa importante, teniendo en cuenta que su portaaviones lleva en dique seco más de 3 años, me parece, y no tienen capacidad para reparar el barco. Esto lo digo porque a lo mejor gente lo sabe y otros no. Rusia tenía encargado un portaaviones a Francia y cuando empezó todo el Donbass en el 2014, ese barco no se lo entregaron. Esto es una muestra de su capacidad de construcción naval. Es decir, si España podemos hacer un portaaviones ligero... Hemos hecho varios, para nosotros y para otros países. Sí, pero el mismo modelo, el mismo tipo de portaaviones fue lo que estaba encargado por Rusia a Francia. Es una muestra de que su industria naval no es tan potente como podemos pensar. Aunque haya habido un desfile esta semana en San Petersburgo de su nueva fragata, una fragata que sacaron nueva. Sí. A ver, yo no digo que los barcos rusos sean malos, pero es como todo lo de ellos. A veces tienen buenos proyectos, pero luego a la hora de la realidad, por todas esas deficiencias que tiene estructurales de sus fuerzas armadas. Yo creo que es eso, el diseño es bueno, el concepto es bueno, y lo que le lleva mal es la fabricación. Efectivamente. Y bien, entonces nada, ese barco yo lo doy como pérdida, aunque no esté hundido y tal. Y luego hubo otros ataques que están pendientes de confirmación, a ver si, bueno, a lo mejor sí,
Pero claro, estas cosas van sabiendo a su debido tiempo. Luego también podríamos hablar de los ataques de drones sobre Moscú. Que, a ver, a mí no me caben pocas dudas que ha sido Ucrania. Lo que pasa es que, bueno, Ucrania juegan durante un tiempo siempre a eso de no confirmar, no desmentir, para crear ahí una nube de confusión y tal. Pero a ver, han sido unos ataques con drones que, claro, llevan poca carga explosiva, 25 kilos, así, no es gran cosa, pero muy precisos, y dirigidos al distrito gubernamental de Moscú. Una cosa, ¿cómo se llama ese lugar? Moscú Center o sí, Moscú City, no sé qué. Ahí, que es una zona de edificios modernos donde están las oficinas ministeriales. Y alcanzaron y dañaron varias de estas oficinas gubernamentales, ministeriales y tal. Entonces, Ucrania yo creo que está demostrando hasta dónde puede llegar y poniendo a prueba las defensas rusas. Sí, pero bueno, yo parto que esos ataques son simbólicos un poco. Sí, a ver, tienen una misión, desde mi punto de vista, que es demostrar a los ciudadanos rusos de que la guerra existe y que no solo están haciendo una operación especial. De hecho, que Moscú es vulnerable. Efectivamente. Sobre todo que hay una guerra. Que eso les engañó muy bien la propaganda de que era una operación especial. Hay algo que, para comentar, porque hoy estamos muy justos de tiempo, hay algo interesante de esto del frente interno ruso, que es los ataques con cócteles Molotov a centros de reclutamiento. Hubo varios esta semana, se ven varios vídeos de ello. El que tenemos en pantalla llama la atención porque es un señor lanza un cóctel Molotov, va con su madre, que es una señora más mayor, que se ve ahí una señora más mayor, sacan de la bolsa otro botella incendiaria y la lanzan contra el centro de reclutamiento. Tampoco están preocupados de que los detengan. Y hay otro vídeo de un señor como de 80 años que lanza otro cóctel Molotov. Es decir, son gente normal, no estamos hablando de, a lo mejor de grupos de fuerzas especiales. Sí, gente espontánea. Amas de casa. Gente espontánea, de casa y un jubilado. Es que yo creo que eso responde a que hay rumores muy fuertes en Rusia de una movilización en masa. Y la gente tiene miedo. Y la gente no quiere. Estamos hablando de que hasta ahora alargaron el chicle tirando de reservistas. La semana pasada hablamos de cómo ampliaron la edad tirando de presos y tirando de todo. Y ahora empieza ya a necesitarse llamar a los jóvenes de las ciudades. Los jóvenes de ciudad están haciendo el servicio militar obligatorio, pero no van a la guerra. Eso sí, hay una trampa. Cuando acaba el servicio militar obligatorio, se van como reservistas. Y ahí ya pueden ser llamados. Eso es la también. ¿Qué más cosas podemos decir rápidamente para explicar el frente de batalla? Sí, nada, movimientos pocos. En el frente de Bakhmut, sí ya decir que Klishchiivka, ya después de estar en disputa tanto tiempo, ya ha sido totalmente tomada. También lo había sido Andrivka. Ahora está en ese mismo flanco sur de Bakhmut, está en disputa y yo creo que pronto a caer Kuryumivka. Y pasa estas noticias, siempre nos llegan con la confirmación con algunos días de retraso. Y entonces, bueno, nada, prosigue ese lento pero implacable avance ucraniano que tiene como objetivo, al menos de momento, cortar los accesos a Bakhmut. Por el sur ya lo tiene casi hecho, por el norte están en ello también. Y bueno, bien, todo con vistas a que en un momento dado la ciudad caiga o que los rusos obligarlos a marcharse de ahí. Por lo menos estas misiones están, primero, obligando a fijar posición a los rusos para ser sometido a fuego artillero, la famosa contrabatería para destruir piezas de valor rusos y sobre todo también, yo creo que cuanto más cortas por un lado, más puedes atacar por otro. De hecho, se están aumentando cabezas. Hubo esta semana una nueva zona de combate, que es la zona de Vuhledar, que también hay ahí un avance pequeñito. Sí, y luego en el frente sur, en el frente del corredor, en los tres ejes de presuntos de avance que hay, en el de más occidental, junto a Dnieper, Vasilivka, el de Robotine, el de Velika Novosilka, bueno, y si quieres decir el de Vuhledar, un cuarto, ahí hay microavances todos los días, con un número importante de bajas por parte y parte, pero lo más destacable ahí no es lo que pasa en esa primera línea del frente para mí, sino lo que pasa y sigue pasando en la retaguardia rusa y en la retaguardia profunda. En la retaguardia inmediata, porque todos los días son atacados y destruidos posiciones artilleras rusas. De hecho, incluso sistemas antiaéreos. Y también en la zona de Crimea, Ucrania hace una táctica nueva, que es manda, por ejemplo, a lo mejor 15 o 20 drones de low cost, o sea, unos sencillitos, para ver dónde están las fuerzas antiaéreas. Y cuando las tiene localizadas,
o bien ataca con HIMARS o con Starshadow esa zona, o bien hace una cosa que es mandar unos drones nuevos más potentes por otra zona para evitar toda la zona de batería antiaérea. Están reinventándose todos los días, que es lo que tienen que hacer. Y atacando polvorines, atacando logística. La retaguardia profunda. El puente, el famoso puente, que siempre se me da el nombre, Chonjar, el puente de Chonjar, que se había atacado el de carretera, ahora atacaron el de ferrocarril, que es otro. Es decir, hay un puente doble de carretera que se estropeó uno, y ahora el de Chonjar ferroviario, que está un poco más lejos. Son paralelos. No, son paralelos dos de carretera y el de ferrocarril está en otro. Está un poco más arriba. Bueno, bien, pero que son. Que aunque estén a una distancia, son paralelos, de cierto modo, ¿no? Y nada, claro, yo creo que ahí es Ucrania lo que tiene que hacer y lo que se ha dado cuenta ya que una de dos, o que tenía que haberlo hecho antes, o que ahora lo está haciendo ahora porque es, no sé, donde más éxito puede tener y lo que más beneficio le puede rentar, más que estrellarse contra los campos de minas. Aproximación indirecta. Efectivamente, sí. Y nada, bien, y luego no olvidarnos de ese otro frente pequeñito, pero que sigue ahí dando dolores de cabeza a los rusos, que es el frente del Dnieper, la cabeza de puente de Antonovsky, que no hay forma de que los rusos la acaben con ella. De hecho, es que lentamente se va incrementando a las islas vecinas, y se habla de la posibilidad de que puedan los ucranianos atreverse a establecer otra cabeza de puente más abajo, más al sur, en Olapristan. Otra, si lo llegan a efectuar, otra, digamos, dilema o distracción o molestia, a los rusos que los obligaría a mandar gente allí. Lo bueno que tiene el Dnieper, y esto es algo que ya contamos aquí con lo del puente, es que todo está bajo el paraguas artillero de la otra orilla del Dnieper. Es decir, los ucranianos, desde la orilla occidental del Dnieper, pueden dar un paraguas de cobertura. De hecho, todos los contraataques rusos en el puente fueron destruidos por artillería, por sistemas Excalibur que van perfectamente, sistemas guiados por láser, por la tropa que está en tierra, que sigue un carro de combate y le da. Es decir, la tecnología permite un apoyo desde lejos. Claro. Es decir, hace poco hay un vídeo que es un poco desagradable, pero muestra la eficiencia de las armas, que es un soldado ruso andando solo por mitad de un campo y cómo le apuntan con un sistema anticarro que le sigue a la persona. Es para que veamos si eso se puede hacer con una persona, con un carro, es mucho más factible y se hace. Y ya un frente que acabamos aquí es una pequeña isla que hay en el Mar Negro, justo a la altura del istmo de Perikov, que lo atacaron también con HIMARS para destruir una guarnición que unas guarniciones que había allí que estaban tan tranquilos allí. Se sentían seguros, se sentían allí, yo creo que hasta olvidados y tal, porque creían que allí que nadie iba a contar con ellos con su presencia, y aquella pobre gente, bueno, vamos a llamarles pobres, porque sus oficiales estaban confiados, les hacían formar de manera rutinaria como en tiempos de paz. Estaban como la guarnición de Normandía antes del día de hoy. Efectivamente, por la mañana, y los detectaron con los drones y acabaron con ellos, con los 5 campamentos, con los ataques HIMARS. El que lanza el wolfranio, el tusteno. Las bolitas, Pues, José María, yo creo que ya finalizamos. Hay mucho más que añadir, podemos estar hablando horas. Yo puedo hacer publicidad de donde hablamos él y yo, que es el canal Bellum Artis, Historia Militar, en el que estamos hablando 2 horas y media, pero la televisión tiene lo que tiene, el tiempo más limitado, y aquí, al menos en ACTV Principado, tenéis la suerte de poder descubrir lo que sucede más allá del minuto en el que las televisiones grandes dedican a esta guerra. Espero que os haya servido este programa de Juegos de Poder para entender un poco más la partida de ajedrez, esta vez con peones de verdad, en África, y también un poco el jaque pastor que se está haciendo en Polonia para ver si cae en la trampa la OTAN en ese problema en Bielorrusia. Espero que no sea así, que no pase de ser una guerra en zona gris y nunca veamos una verdadera guerra entre la OTAN y Rusia. Espero que os haya servido el programa y hasta la próxima ocasión en Juegos de Poder.